En nuestra iglesia, Jesús es el Señor. Esa simple convicción nos moviliza a transmitir al mundo el propósito y la esperanza que tienen en Cristo. Creemos que tu pasado jamás va a definir tu futuro, porque en Jesús siempre hay nuevas oportunidades. En nuestra iglesia, pensamos que nadie es mejor a otro. Simplemente hacemos nuestro mejor esfuerzo en convertirnos en lo mejor que podemos llegar a ser. En nuestra iglesia creemos en Dios, pero también estamos convencidos que Dios cree en nosotros. No estamos en contra de las personas que no asisten a la iglesia. Por el contrario, nos acercamos a ellas con amor, el mismo amor que nos alcanzó a nosotros. En nuestra iglesia aprendemos a servir a Dios con nuestro corazón y a adorarle con toda nuestra vida. Si estás buscando la iglesia perfecta, no somos esa. En nuestra iglesia sabemos que cometeremos errores, pero elegimos aprender de ellos. En nuestra iglesia estamos comprometidos con las personas que tienen una necesidad real, porque somos las manos y los pies de Cristo. Y finalmente, queremos que escuches esto de manera especial. Creemos que nuestra iglesia no es realmente nuestra, porque toda la iglesia es de Dios. Vivimos, avanzamos y respiramos en su iglesia, para su gloria, para su fama y no para la nuestra. Estás invitado a involucrarte con todo tu corazón y a experimentar la vida que te espera en Cristo. Bienvenidos a nuestra iglesia. Tomen asiento, gracias. El tema de esta noche es cómo aprovechar las oportunidades que Dios te da. Saben que las circunstancias adversas que vienen sobre nuestra vida, de la cual ninguno de los que estamos acá estamos exentos. Todos pasamos por circunstancias difíciles de la vida, muchas sorpresivas, que nos conflictúan en lo emocional, pero muchas veces también en lo espiritual. Estas adversidades, estas circunstancias, tienen muchas veces no solamente un efecto en la salud o en la economía o en lo material, sino en lo espiritual. Yo diría que tienen hasta como un efecto colateral el cerrarnos los ojos de la fe y el impedir ver a Dios que está golpeando las puertas de nuestro corazón y la puerta de nuestra vida para hacer algo maravilloso de eso que nosotros muchas veces consideramos o evaluamos como algo lamentable, como algo triste o como algo difícil. Por eso todo depende de la mano en la cual vos pones tu vida. Y tu vida son las circunstancias, son esos días, esas cosas que van pasando, y depende de la mano donde vos pongas eso será una nueva oportunidad para que Dios haga algo, o simplemente será un momento malo. La semana pasada yo recibí un informe médico que no es mío, es de alguien que está acá. Vení, acércate, Luis. Él es Luis, para el que no lo conocen. El que no lo conoce lo llaman el guitarrista, es el guitarrero de la iglesia. Pero en enero él me comentó una preocupación, a ver un micrófono para Luis, ahí le están poniendo. Una preocupación porque empezaba un año y uno lo empieza con mucha expectativa, con mucho entusiasmo, ¿verdad? Un año nuevo. Realmente uno quiere terminar el año y cerrar las puertas, olvidarse y empezar un año con mucha expectativa. Y el 22 de enero de este año le hacen un análisis, un informe, dice acá informe histopatológico, y dice que le encuentran un carcinoma y el análisis dice denunciarlo al comité de tumores. ¿Qué hiciste con esto, Luis? Bueno, fue grande la sorpresa cuando recibimos el informe. Fuimos a ver al médico y en el momento que nos sentamos, el médico me dijo que era en sus 20 años que tiene de carrera la segunda vez que veía ese tipo de cáncer y que la perspectiva era mala. La idea era que yo para este tiempo ya estuviera con una vejiga, porque me iban a sacar la vejiga. Y yo le dije al médico que
creía en lo que él decía, pero rechazaba toda enfermedad. Yo rechazaba toda enfermedad, yo le creía a él, y él nos dijo, ¿usted quiere pedir otra opinión? ¿Quiere ver otros médicos? No, tenemos confianza en usted, pero rechazamos toda enfermedad. Así que vamos a seguir para adelante. Y después de este informe seguimos el tratamiento sin ningún tipo de medicamentos, sin rayos, sin quimio, sin nada, esperando poder sacar una nueva muestra para ver cuánto había avanzado ese cáncer y esperando lo que él decía, que era el hecho de que me tuvieran que vaciar todo por dentro. Y seguimos confiando en el Señor, seguimos haciendo la tarea, algunos días con mucha fe, otros días derrapando, carreteando, pero siempre confiando que el Señor iba a hacer la obra. De entre un informe y el otro informe, dentro de todos los estudios que me hicieron, un día fui al instituto y me dice la persona que me atiende, me llama el auditor, el médico auditor, y me dice, pero usted, dice, está gastando un montón de dinero en todos estos estudios. Usted tendría que ir a la calle, y está anotado ahí atrás la calle, no sé qué calle que es, donde atienden a todos los enfermos con cáncer y todo esto le va a salir gratis. Y yo le agradecí. Y hablando con un hermano, le comenté lo que me había pasado, que también estaba pasando por una situación similar, y le dije que no iba a ir. Me dijo, Luis, no vayas. No, le digo, yo no voy a declarar que estoy enfermo. Yo no voy a ir, a pesar de que estoy gastando mucho dinero, no voy a ir por una cuestión económica a declarar algo que para mí no es. Si bien lo que uno veía, los síntomas estaban, los dolores estaban, el sangrado estaba, todos los síntomas eran, nosotros creíamos que el Señor lo podía hacer. Y bueno, vino la segunda intervención, donde el médico, yo no recuerdo la fecha ahora, uno estaba preparado para esto. 5 de septiembre, a principio de este mes. A principio de este mes. Y termina diciendo, no se observa lesión tumoral. No. Es el mejor. Luis un día me viene y me dice, pastor, tengo un tumor, pero yo lo rechazo, no tengo nada. Bueno, Luis, lo acompañamos en fe, pero realmente esa decisión de rechazarlo no me dejaba de sorprender. Y esa actitud de decir, no voy a aceptar una enfermedad que me dicen que tengo, pero yo no la tengo. Y realmente ha sido maravilloso ver la perseverancia, que no han sido tiempos fáciles. Y digo, qué bueno es que ustedes ahora lo vean acá, porque uno dice, bueno, qué bien que la pasa la gente que está acá en el escenario, y usted no sabe cuántos meses, desde el 21 de enero, él tocando en la alabanza, con un tumor y con la preocupación, cómo le salen los análisis. Y de eso vamos a hablar esta noche, porque eso es pelear en fe, ¿no es cierto? Y es de qué manera uno puede aún asumir la carga del Señor y el servicio al Señor, aunque a lo mejor uno esté cargando con este tipo de informe. ¿Le querés decir algo más, Luis? No, solamente animarles a que crean en el Señor, a pesar de lo que pueden ver los ojos acá en la vida natural, espiritualmente el Señor hace cosas grandes que uno todavía no las vio, pero Él está trabajando, Él no se detiene en la obra. Y cuando me junté con el médico me dijo, esto está perfecto. Dice, la verdad que está perfecto. Él no va a decir nada a nivel espiritual, no va a decir que Dios hizo un milagro, pero dijo, continuemos ahora con el tratamiento, que no estoy haciendo ningún tipo de tratamiento, porque lo único que hago ahora es esperar un par de meses más para volver otra vez a hacer una nueva biopsia, a ver si está todo bien, pero gracias a Dios estoy sano. Gloria a Dios, la verdad que es maravilloso. Dale un fuerte aplauso al Señor. Luis, aprovecho este momento. ¿Viste la deuda que yo tengo, que te debo unos cuantos pesos? Declaro que no te debo nada. No le debo nada. Bueno, maravilloso, hermano. Mire, cuando uno vive esas circunstancias, generalmente esas circunstancias nos ciegan los ojos espirituales.
y no nos permiten ver cerca a Dios trabajando en nuestra vida. No nos permiten oír que Dios está golpeando la puerta de nuestro corazón porque Él está queriendo hacer algo en medio de eso. De alguna manera, las crisis y las circunstancias adversas pueden anular el potencial espiritual que Dios ha puesto en tu vida. El potencial de la fe y el potencial de la oración. El potencial de la presencia de Dios ahí cerca tuyo, queriéndote ayudar, aunque un análisis te haya dicho, estás con un tumor. Ahí está Dios también. Y Dios tiene una opinión frente a eso. Y Dios tiene una voz que vale la pena escucharla. ¿Quién dice amén? Así lo confirma nuestra experiencia, al menos la mía. Cuando paso por momentos de prueba, por algo el salmista dice valles de sombra y de muerte, por esos días oscuros, es cuando uno menos siente la presencia de Dios. ¿Le ha pasado a usted, hermano? Esos momentos de enfermedad o de adversidad, o que todo sale al revés, o que donde usted se apoyaba y confiaba se le corrió y usted trastabilló, o esa persona cercana a su afecto un día no la tiene. Todas esas cosas que nos suceden a los mortales, de pronto nos llevan a dejar de percibir de que Dios nos ama, de que Dios está cerca, de que Dios nos quiere ayudar, de que Dios está golpeando la puerta diciendo dame una oportunidad en medio de esta adversidad. Pero no es nuestra experiencia lo que determina que las cosas sean ciertas o no. No nos guiemos por nuestra percepción humana, pero la Biblia dice que es así. Como ser cuando Gedeón estaba guardando los granos y el ángel se le aparece y se le manifiesta y lo convoca a una gran tarea. La protesta de Gedeón fue decirle al ángel, ¿dónde están esos sueños, esos milagros, esas obras que nuestros padres nos contaban? Gedeón le estaba diciendo, vienen los madianitas, nos roban, destruyen nuestra cosecha, y ¿dónde están esos cuentos de nuestros adultos que nos hablaban de las cosas que Dios hacía? Cuando estamos viviendo frente al enemigo, cuando el enemigo nos ataca y nos rodea, nos preguntamos, ¿dónde está la obra de Dios? ¿Dónde está la mano de Dios? ¿Dónde están las obras maravillosas? Pero no solo Gedeón y Josué y tantos otros, aún Jesús en la cruz, ahí en la cruz, entregando su vida por nosotros, ya expirando, Él va a clamar esa expresión tan dolorosa, Padre, ¿por qué me has desamparado? Hasta Jesús sintió el desamparo de Dios en el momento más difícil de su vida. Pero no quiere decir que sea así. Nuestros sentimientos muchas veces confunden lo espiritual y nuestras emociones nos ciegan a una realidad que está ahí, pero que no la podemos percibir. Toda circunstancia, todo hecho, toda adversidad de nuestra vida, aunque sea más fuerte que nosotros, aunque sea humanamente imposible, ninguna de ellas puede sobrepasar el poder de Dios. Ninguna adversidad es más fuerte que nuestro Dios. Ninguna adversidad nos puede apartar del amor de Dios. Pablo así lo decía, ¿verdad? ¿Cómo decía Pablo? ¿Qué nos separará del amor de Dios? ¿Qué tribulación, muerte? ¿Qué decía Pablo? No hay nada, verdaderamente nada nos separará del amor de Dios. La primera vista, por favor, el título del mensaje. Por eso el tema en esta noche es cómo poder ver a Dios en medio de las circunstancias difíciles. Cómo poder percibir la visitación de Dios cuando nos sentimos solos. Cómo poder oír la voz de Dios cuando el enemigo hace tanto ruido, cuando la batalla hace tanto ruido. Cómo percibir esa presencia, esa ayuda inefable de Dios.
¿Cómo no perderme la visitación de Dios en el día de la adversidad? Porque venimos al templo y percibimos a través de la alabanza, de la expresión espiritual de todos, esa presencia que está acá. Pero ¿cómo percibir la presencia de Dios cuando nos sentimos solos, desamparados, golpeados, enfermos? Cuando nos llegó una noticia del médico como la que Luis nos contaba, ¿cómo poder seguir creyendo? ¿Cómo poder seguir confiando? ¿Cómo experimentar lo nuevo de Dios en medio de ese aliento de muerte, de ese valle de sombra y de muerte? Y quiero en esta noche mencionarles 3 actitudes que podemos tener para cuando nos toque pasar por ese momento, o si alguno en esta noche está pasando, para que pueda descubrir a Dios cercano a su vida, para que pueda descubrir a Dios ahí cerca, hablándole, fortaleciéndole. Y vamos a ir al libro de Primera de Reyes. En el capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 8 hasta el verso 14, y dice así: vino luego a él, está hablando del profeta Elías, vino a Elías palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta. Es una ciudad, Sarepta es una ciudad, y ahí menciona en Sidón. Creo que estos domingos pasados hablamos de eso. Sidón es una región de los filisteos, de Palestina, más allá de los límites de Israel. Así que le dice al profeta: sal y vete a Sarepta, en la ciudad de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden. Repita conmigo porque esto es importante. Yo he dado orden. ¿Quién dijo eso? El Señor estaba diciendo eso, no era Elías. Dice: yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en mi vaso para que beba. Y yendo ella a traerle, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y ya nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Elías estaba confrontando una situación difícil con el rey más malvado que vivió en Israel. Este rey se llamaba Acab, lo hemos mencionado en varias oportunidades. En los pasajes anteriores uno lo puede leer rápidamente, y dice que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Dice también que le fue muy, muy ligero los pecados de su padre Jeroboam, como que los pecados que habían hecho sus antecesores
había sido cosa fácil y que lo que él había hecho era mucho más grueso todavía. Se había casado con una mujer filistea. Los filisteos eran hasta el día de hoy los acérrimos enemigos de Israel. Y Acab, siendo rey de Israel, se casa con una mujer filistea que espiritualmente es muy significativa en la Biblia, se llama Jezabel, una mujer que introduce el culto a los dioses fenicios dentro de Israel y levantan una imagen al dios de Acera en Samaria y construye un templo para los Baales. Así que Acab había hecho un destrozo con la fe de Israel, realmente había destrozado la fe de Israel. Y Elías, profeta de Dios, se encuentra confrontando a este rey. Ni antes ni después hubo un rey tan perverso como el rey Acab. Y en una de esas confrontaciones, Elías es llevado por la palabra de Dios a declarar una sequía que duraría hasta que sus labios anunciaran lluvia. Esta sequía duró 7 años. Y sequía significa falta de cosecha, falta de trabajo, hambre y muerte. Así que le anuncia al rey que no llovería hasta que de su palabra volviera a hacer llover. Así que se confrontan terriblemente el profeta Elías con el rey Acab. Así que el rey Acab lo empieza a perseguir. Claro, si había declarado mal sobre su gobierno, si había declarado escasez económica sobre su gobierno. Así que lo empieza a perseguir, cuenta el relato bíblico que huye y termina escondiéndose en una cueva, Y allí en esa cueva lo único que podía hacer era tomar agua de un arroyo y el Señor le enviaba algo de carne a través de unos pájaros, de unos cuervos todas las tardes. Ahí se encontraba este gran profeta de Dios tirado entre las piedras, amargado, diciendo: yo que sirvo tanto al Señor en estas circunstancias. Una mañana se levanta para ir a tomar agua y el arroyo se había secado. ¿Vieron? Cuando se complica en serio, ¿no? Y dice que el arroyo se había secado. Así que se empieza a generar un malestar en Elías, de manera que el Señor le habla y le dice: vete a Sarepta. Allá hay una viuda que yo le he mandado que te sustente. Me imagino que se fue por fin lejos de esta cueva, por fin lejos de los cuervos, y mientras iba caminando, me imagino yo, que iría pensando: esta será una viuda rica, tendrá una buena cama, tendrá una buena almacén de comida. Si ha recibido orden de Dios que me sustente y que me alimente, espero que me atienda bien. Cuando llega, se encuentra con esta mujer que acabamos de leer, que le pide un poco de pan y le dice: me queda un puñado de harina y un poquito de aceite. Estaba buscando 2 palos para hacer un pan, es lo único que me queda, lo voy a comer con mi hijo y nos vamos a echar a morir, no tengo más para comer. Yo me imagino a Elías mirando así: Señor, ¿no te habrá equivocado de viuda? ¿Verdad? ¿No te habrás equivocado de viuda, de dirección, Señor? ¿No me mandaste a una dirección equivocada? Pero qué interesante, porque en este pasaje el Señor le dice a Elías: yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. La orden era que esa viuda lo iba a sostener. El tema era que no le había dicho cómo lo iba a sostener. Ese era el tema. Nosotros muchas veces nos hacemos nuestra propia película de cómo va a ser esto. Por eso, el primer principio en esta noche es descubrir oportunidades donde otros ven imposibilidades. Diga conmigo: descubrir oportunidades donde los demás ven solo
Elías y la mujer tenían que descubrir en esto una gran oportunidad para cada uno de ellos en su vida. Por supuesto que sí. No era una viuda que tenía abundancia, no tenía pan, no tenía absolutamente nada. El pasaje es difícil, es duro. Nos vamos a dejar morir. A esa casa llegaba el profeta. Él necesitaba ser ayudado y llega a una casa con extrema necesidad. ¿Qué es esto de ir donde Dios te dice que te va a sustentar y te encuentras con un cuadro peor que el tuyo? Yo me imagino que Elías se preguntaba, Señor, ¿qué es esto? Tú dijiste que me ibas a ayudar, que me ibas a cuidar, y me encuentro con una situación que yo tengo que hacer algo sobre esta mujer. ¿Cómo se llama eso? Eso tiene nombre. Decí conmigo, oportunidad. Esas cosas que uno no entiende cómo son, que no entienden por qué son, que no entienden por qué vino. Esas cosas que te vienen un 20 de enero cuando está empezando el año, cuando te has sentado con tu esposa o con tus hijos y has dicho, bueno, ¿qué querés para este año? Y claro, todos queremos pasarla bien, cambiar el auto, cambiar la casa, cambiar la suegra, cambiar todo, ¿verdad? Y entonces uno empieza a hacer una anotación de los grandes logros, de los grandes éxitos, y viene un médico y le dice, señor, usted tiene un tumor. ¿Cómo se llama eso? Decí conmigo, oportunidad. Acá se presenta una oportunidad y en esta noche yo quiero abrirte los ojos para que puedas descubrir una oportunidad donde los demás solamente ven imposibilidades. Donde los otros ven que no podés hacer nada, que no se puede hacer nada, que la situación es dramática y que solamente te tenés que tirar a dejarte morir. Bueno, lo mejor es buscar eso que se llama oportunidad. La oportunidad no es algo que viene. Decí conmigo, no es algo que viene. La oportunidad es algo que yo hago. La oportunidad es algo que yo respondo. ¿Cómo respondo? Levanten la mano los que nunca se han enfermado. ¿Se dio cuenta? El tema no es eso, porque todos pasamos por esa situación. La oportunidad es cómo yo respondo a eso. A mí me llamaba la atención cada vez que me cruzaba con Luis y Luis me decía, pero yo declaro que no estoy enfermo y que no tengo el tumor. Entonces él estaba respondiendo frente a esa oportunidad. Y lo que tenemos que aprender a hacer nosotros es justamente cómo actúo yo frente a la oportunidad. Porque no es que algunos tienen oportunidades y otros no tienen oportunidades. El tema es que algunos responden adecuadamente a las oportunidades y otros responden de forma inadecuada. ¿Estás acá? Como nadie levantó la mano, todos hemos tenido oportunidad de responder en fe. Todos. Porque todos nos hemos enfermado. No habrá sido un tumor. Pero todos hemos tenido oportunidad de responder adecuadamente frente a esa circunstancia. Sin embargo, la pregunta es ¿cómo has respondido? ¿Te has cruzado de brazos? ¿Te has preguntado, Señor, por qué a mí? ¿Por qué justo en este momento? ¿Por qué a esta edad? ¿Por qué a principio de año? ¿Por qué de esta manera? ¿Para qué? Mira, no se trata de responder preguntas, sino responder con una actitud adecuada frente a la adversidad. Cuando esta mujer responde de manera fatalista, porque esta mujer, si Elías estaba deprimido, con esta mujer era para suicidarse. Era para suicidarse. Pero Elías le dice, no temas. Y en el nombre del Señor yo quiero decirte esta palabra, no temas. No temas frente a las circunstancias. No sé qué estás viviendo, no sé cuál es el nudo que no estás pudiendo resolver. No sé cuál es esa circunstancia que te atormenta, esa escasez que te mata, esa pequeñez que te lleva a dejarte morir. La palabra es,
No temas, no te dejes morir, no te abandones a tu suerte. Tú no estás abandonado a la suerte. Dios te ha dado en esa enfermedad, en esa deuda, en esa necesidad, una oportunidad para hacer algo grande para su nombre. Esta mujer no estaba viendo a Dios en medio de su sufrimiento. Ella veía solo su sufrimiento. Y Elías estaba para mostrarle que ahí había una gran oportunidad oculta en las circunstancias que ella estaba viviendo. En verdad que Elías fue enviado a esta viuda, pero no era para que ella lo alimentara. Parece ser que la viuda no sabía que el Señor la estaba viendo y le estaba enviando un profeta. Qué maravilloso, ¿no? Siempre pensamos que Elías fue mandado a la viuda para que la sustente, pero a mí me parece que el Señor estaba viendo con misericordia a esta viuda y dice, lo voy a mandar a mi siervo a la casa de ella para que mi siervo la bendiga. Es que aunque ella no lo estaba viendo, Dios estaba cerca de ella. Y si vos no estás viendo a Dios, no importa que no lo estés viendo, quiero decirte que está cerca de tu vida. Y que a lo mejor está enviando un ángel, un profeta, algo en medio de tu circunstancia para que cambies. Esa mujer necesitaba ver que el próximo paso no era dejarse morir, que el próximo paso era tener abundancia en su casa. No temas, dice el Señor, no faltará la harina en la tinaja ni el aceite en tu vasija hasta que vuelva a llover. No faltará, dice el Señor. Qué maravilloso. Porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho. Qué maravilloso es cuando uno puede afirmarse en lo que Dios realmente ha dicho. Esa mujer necesitaba que Dios, que estaba golpeando en la puerta de su vida, ella necesitaba escuchar que Dios estaba ahí. Ella necesitaba. Ella había invocado al Dios de Israel. Tu Dios, le dice. Tu Dios, el Dios de Israel. Y viene Elías y le dice, sí, mi Dios dice esto. Donde humanamente no hay una oportunidad, donde humanamente no hay nada por hacer. ¿Saben cómo termina este pasaje? Dice, Elías comió y ella y su hijo por muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho. Qué maravilloso, ¿no les parece? Mira, el primer paso es descubrir una oportunidad donde los demás ven todo imposible. Si estás viviendo una situación así, deja que el Señor te muestre la gran oportunidad para tu vida. Cuenta el Evangelio de Juan, que Jesús iba caminando ahí en el pasaje de Juan capítulo 9, que iba caminando por una aldea, y dice, al ver Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron, ¿quiénes? Sus discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Eran gente que no veían oportunidades, veían problemas. Y le preguntan, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y entonces Jesús le dijo, no es que este pecó ni sus padres, sino que la obra de Dios se manifieste en él. Qué maravilloso. Mira, los discípulos estaban preocupados. ¿Dónde está el problema? ¿Quién causó el problema? ¿Dónde está el origen del problema? Y el Señor dice, el problema no es ese. El problema es que ustedes tienen que aprender a ver esto como una oportunidad. Señor, ¿quién pecó? Él pecó, sus padres pecaron para que él esté ciego. No se trata de quién lo hizo. Muchas veces buscamos razones nosotros, buscamos explicaciones y no estamos atentos a ver la oportunidad de Dios. Y Jesús le dice, ni sus padres ni él.
Esto es una oportunidad. Es una oportunidad para que se manifieste la obra de Dios. Te quedaste sin trabajo. Alguien puede decir, es una desgracia. Yo quiero decirte, es una oportunidad. Te enfermaste, es una desgracia. No, es una oportunidad de parte de Dios. ¿Hay algún conflicto? Es una oportunidad. ¿Perdiste algo? Es una oportunidad. ¿Se alejó de ti? Es una oportunidad. ¿Por qué? ¿Quién es el culpable? ¿Por qué lo hizo? Deja que la gloria de Dios se manifieste. ¿Quién dice amén? Amén. Jesús vio una oportunidad y Elías vio una oportunidad. Lo primero que tienes que hacer es dejar de ver el poco aceite y la poca harina para poner tus ojos en la gran oportunidad que Dios te da. ¡Gloria a Dios! En segundo lugar, aprende a valorar el potencial. Decí conmigo, el potencial. Donde los demás ven escasez y miseria. Viste que hay gente que pone el ojo en la escasez y en la miseria. Aprende a poner tu vista en el potencial de Dios. ¿Qué es lo que le dice la mujer al profeta? Tengo poca harina y tengo poco aceite. No puedo hacer nada. Muy poco puedo hacer. Nada. Pero en esa poca harina y en ese poco aceite había un potencial para alimentar a su familia y al profeta por muchos días. Por muchos días se alimentaron, dice. Por muchos días. Es que hay un potencial en lo poco. Hay un potencial en lo pequeño que Dios puede desatar cuando tú ejerces la fe. Decí conmigo fe. La fe es como el agua que va a un germinador y esa semilla seca y dura de pronto se rompe y empieza a salir una planta. Eso que parece que está seco y que no sirve para nada, cuando está en un germinador y el interior se humedece, empieza a mostrar una naturaleza distinta, algo nuevo. Cuando tú empiezas a ver en fe el potencial, eso pequeño se hace grande. Mira, hay un potencial en lo pequeño que Dios puede desatar, pero también hay una maldición en lo poco cuando uno lo mira con ojos de incredulidad o con ojos de maldición. El profeta sigue su conflicto con el rey Acab. Sigue su conflicto y se escapa al monte Carmelo y allá se inclina y empieza a orar para que Dios mande lluvia. Y lo llama a su siervo y le dice, sube al monte y mira hacia el mar. Sube al monte, baja y le dice, no pasa nada. Sol radiante que raja la tierra y con pronóstico de empeorar. Y le dice, sube de nuevo. Había que subir el monte. Y le dice, 7 veces. 7 veces. 7 veces sube el siervo, mira hacia el mar, baja. Mi amo, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. A la 7ª vez sube y le dice, ¿qué ves? Veo una nubecita. Si fuera argentino hubiera dicho de morondanga. Pequeñita, dice, que como así de grande, como la palma de mi mano, dice. Así. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Vas a hacer llover con una nubecita así? El siervo se empieza a ironizar y a reír del recurso. Pero el profeta escucha que hay una nubecita chiquita, pequeñita, y entonces le dice, anda a anunciarle al rey que prepare el carro y que salga rápido, porque va a venir un agua tremenda, se va a empantanar y no va a poder salir.
Uno estaba viendo el tamaño y el otro estaba viendo el potencial. Uno estaba viendo el tamaño y estaba diciendo, con esa nube no vamos a ningún lado. Con esa nube no alcanza ni para 2 gotas. Pero el profeta ve el potencial y dice, ya está, suficiente. Avísale al rey que se viene una lluvia torrencial, que salga del llano, se va a empantanar sus carros de guerra, sus caballos, que salga urgente de ahí. Yo me imagino que el siervo se habría dicho, bueno, le voy a decir, pero te quiero decir que capaz que no pasa nada. ¿Qué vas a hacer con una nubecita? Como el tamaño de la palma de la mano. Y dice la Biblia, y cayó una gran lluvia. Decí conmigo, y cayó una gran lluvia. Es que no tiene que ver el tamaño de las cosas, sino el potencial que Dios le ha dado. Por eso Jesús dijo, el que tuviere fe tan solo como un grano de mostaza, no importa el tamaño, importa el potencial de la fe. Por eso cuando había que alimentar los 5,000, algunos veían el tamaño y se querían morir, pero Jesús veía el potencial y alimentó una multitud. Y como Dios hace todo hasta sobreabundar, dice que levantaron 12 canastas que aún había sobrado de alimento. Tremendo, ¿verdad? Es que 5 panes y 2 peces alcanzan para alimentar una multitud. Es que ese adolescente llamado David, ese adolescente mal vestido, que solamente disponía de una honda y de 5 piedras, y que todos lo veían y decían, pobre, le van a dar tantos palos que después no lo va a reconocer ni su madre. Aquel que mira el tamaño de las cosas, aquel que mira la cantidad de las cosas y no ve el potencial de Dios, nunca va a poder descubrir la oportunidad que Dios le está dando. Pero David vio la oportunidad y no se confió en la escasez de lo que él tenía. Se confió en el Señor que provee todo. Y aquel que le había defendido antes lo iba a defender ahora. Y era suficiente para enfrentar a un guerrero profesional con armamentos tremendos, con casco y con pechera. Era suficiente esa honda y esas 5 piedras. Es que la Biblia siempre nos lleva a pensar en el potencial de las cosas. 300 campesinos voluntarios que nunca antes habían empuñado armas de guerra para enfrentar a un ejército profesional de amalecitas. Gedeón se encontró con 300 chacareros que lo único que habían manejado es la pala y el asadón, enfrentando a un ejército profesional. Pero ¿sabes? Es suficiente. 300 para 30,000. Es suficiente 5 panes y 2 peces para 5,000. Es suficiente la nube del tamaño de la palma de una mano para una lluvia torrencial. Porque lo que tenemos que descubrir nosotros es el potencial. Porque todos los demás ven miseria y escasez. Pero nosotros tenemos que aprender a ver el potencial de Dios en las cosas. ¿Quién dice amén? ¿Lo crees de corazón? Gloria a Dios, espero que sí. Y en tercer lugar, poner tus ojos de fe en lo que esperas y no en lo que tienes. Decí conmigo, poner ojos de fe en lo que espero y no en lo que tengo. Eso es fundamental, porque la fe es la convicción de lo que espero. La fe no tiene que ver con lo que tengo. La fe tiene que ver con lo que espero y no tengo. Pero la fe me permite ver las cosas que no son como sí y llamar las cosas que no son como sí. Así que la fe no mira dónde estoy y qué tengo. La fe mira dónde voy a estar y qué es lo que voy a tener. Y esto es importante, empezar a poner los ojos de fe en lo que espero y no en lo que tengo. ¿Cuál fue el problema de la viuda?
tenía que dejar de ver la harina y tenía que dejar de ver el aceite que tenía y empezar a ver lo que Dios le quería dar. Ella no lo podía ver. Le fue enviado un profeta para abrirle los ojos de la fe. Hoy te ha mandado un pastor, yo no sé si más o menos que profeta, pero por ahí anda, para decirte que abras los ojos de la fe y que dejes de mirar lo que tienes y empieces a mirar lo que esperas tener y a declarar lo que esperas tener. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria a Dios. El siervo de Elías debía dejar de ver la nubecita pequeña como la palma de una mano y debía confiar en la lluvia. ¿Qué es lo que esperaba Elías? Una lluvia, decí conmigo lluvia. ¿Qué es lo que veía el siervo? Una nube. ¿Entiendes? Si tú ves la nube, nunca vas a ver la lluvia. Él veía la nube pequeña, pero el profeta veía la lluvia. En Lucas capítulo 5 se relata el pasaje de la pesca milagrosa. El pasaje de la pesca milagrosa, conocido por todos ustedes. Ahí estaba Pedro, Jesús lo invita a volver a pescar. Pedro le explica que habían pasado toda la noche intentándolo y no habían pescado nada. Pedro tenía razones para creer que lo que faltaba nunca lo iba a tener. ¿Qué quería Pedro? Pescar. Él se dedicaba a eso, era su comercio. Y él tenía razones lógicas para decir, no lo voy a tener. Yo quiero decir que aquel que no tiene su hijo, lo va a tener en el nombre de Jesús. Yo sé que hay razones que tienen que ver con el cuerpo, con la biología y con la medicina que dicen no, pero yo te estoy hablando de las razones de Dios. Aquellos que están esperando su pareja en el Señor y alguien le ha dicho, vos te vas a quedar para vestir santos, yo te voy a decir que Dios te va a dar pronto tu pareja, en el nombre de Jesús. Porque no te lo estoy hablando en términos humanos que cualquiera puede medir y decir es difícil, imposible. Cuando el Señor le dice a Pedro, entra mar adentro y echa la red a la derecha, Pedro le dice, hemos estado toda la noche pescando y no sacamos nada. Hemos hecho lo que humanamente se puede hacer. Más en tu palabra echaré la red. Es decir, lo hice desde mis fuerzas, lo hice desde mi conocimiento, lo hice desde nuestras limitaciones humanas, lo hice desde todo el caudal humano que tenemos para resolver las cosas. Ahora lo voy a hacer en fe porque vos me lo decís. Porque vos me lo decís, Señor, en tu palabra echaré la red. Y sabes, hay una gran diferencia en los resultados cuando obramos acá conforme al primer informe que le llega a Luis y dice, la ciencia dice que tienes un tumor y que esto vaya al comité de tumores porque esto tiene que ser tratado. Y otra cosa es cuando tú te plantas en este lugar y le dices, Señor, los médicos dicen esto y yo lo creo, pero yo creo en tu palabra y voy a declarar que eso no es para mí. ¿Entiendes? Y por tu palabra, Señor, lo voy a hacer. Y dice que la pesca de Pedro fue tan grande que no la podían subir a las barcas. Y Pedro quedó tan impactado de esto, quedó tan dado vuelta que nunca más volvió a pescar. Y fue un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. A Pedro le faltaba poner los ojos de la fe y aprendió a hacerlo. Más en tu palabra lo haré. Y quisiera en esta noche animarte a que puedas actuar en fe. Que pongas tus ojos de fe en lo que tú esperas, no en lo que tienes, no en lo que ya tienes. Porque no son tus ahorros los que te van a salvar, sino la provisión que Dios te va a dar. Deja de contar los dineritos que tenés escondidos en el saco viejo, en ese monedero escondido ahí para que tu esposo no te lo saque.
en ese bolsillo del traje viejo para que tu señora no lo descubra. No es con eso, es con lo que Dios te va a dar. ¿Está bien eso? No, no está mal, no estoy diciendo que está mal. Lo que estoy diciendo que si con eso quieres moverte, hasta ahí llegarás. Pero si quieres moverte con los ojos de la fe, será la gran oportunidad de Dios. Y estamos hablando cómo encontrar a Dios en esas oportunidades. Cómo descubrir a Dios en esas oportunidades. Así que no son tus ahorros, no son tus contactos. Pedro, no es tu experiencia de pescador. Cuando uno actúa en fe en la palabra, recoge más que cuando uno actúa en todo el conocimiento que tiene. Señor, yo sé lo que es pescar. Señor, nací a la orilla del mar, mi casa está ahí. Mi padre era pescador, mi abuelo era pescador, yo era pescador y mis hijos van a ser pescadores. Este mar me lo conozco como la palma de mi mano. Los peces me dicen, hola Pedro, estamos todo el día ahí. Yo sé, Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada. Más en tu palabra lo voy a hacer. Lo voy a hacer distinto, Señor. En tu palabra voy a echar la red. Ahora voy a pescar en fe, Señor. Y entonces te quiero decir que la pesca en fe es mucho más grande que la pesca con los recursos humanos. La ciencia te puede salvar y está bien, no rechazamos la ciencia. Me alegro que Luis fue al médico, se hizo los estudios, gastó, hizo lo que debía hacer, pero su seguridad estaba en el Señor. Su seguridad estaba en que el Señor actuara en su salud. Por eso son los ojos de la fe en la palabra de Dios. Si quieres poner tu confianza en lo que tus ojos ven, hasta la abundancia será escasa. Cuando vos pones tus ojos en lo que tenés, aun si tenés mucho, va a ser escaso y se te va a acabar. Pero si vos ponés los ojos de fe en lo que quieres tener, Dios te va a sorprender y Dios te va a bendecir. Vamos a ponernos de pie, porque vamos a salir de acá aprovechando cada oportunidad que Dios nos da. ¿Quién dice amén? Yo no sé si será una crisis familiar, no sé si será una enfermedad, no sé si será una crisis económica, no sé si será un problema de relación, pero quiero decirte que esa es una oportunidad de Dios. Y que todo depende de cómo tú lo vas a enfrentar, cómo vas a responder. Pero esta noche tienes 3 pasos sencillos. Tienes 3 pasos sencillos que dar. El primero es descubrir la oportunidad donde los demás ven solamente imposibilidad. No menosprecies la oportunidad que Dios te está dando. No descoses contra el aguijón. No te enojes con tu enfermedad. Será la oportunidad de Dios. Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Descubre la oportunidad. Descubre el potencial. No maldigas la escasez. ¿Es poco el aceite? ¿Es poco la harina? ¿Es poco los 5 panes y 2 peces? No lo maldigas. Haz lo que hizo Jesús. Dice que Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, lo levantó al cielo y dando gracia se los dio y dijo, repártanlo. Tomá eso pequeño, levantalo al cielo y da gracias al Señor. No menosprecies lo poco, porque lo poco se hace mucho en las manos de Dios. Y poné tus ojos en lo que esperas ser, en lo que esperas tener, a donde esperas llegar, en el nombre de Jesús. Ahí vas a llegar. No vas a ir a otro lugar que tu fe no te lo muestre. A ningún lugar vas a llegar por casualidad. Y a ningún lugar vas a llegar con la fe prestada de otros. Vas a llegar a donde tu fe te permita ver. Y si tu fe te permite ver lejos, lejos llegarás. Y si tu fe te permite ver cerca, hasta ahí nomás será tu destino. Levantad tus manos al Señor y orá. Yo no sé cuál es tu búsqueda, tu inquietud, pero quiero animarte. Que declares que lo que estás viviendo es una oportunidad preciosa de Dios. No la rechaces, no la rechaces.
puede ser dura, puede ser difícil, puede ser hasta dolorosa, seguro que sí, pero es una oportunidad. Algo distinto tenemos que ver. Los demás ven imposibilidad, tú puedes ver oportunidad. Decirle: Señor, esta es la gran oportunidad para que se manifieste tu gloria. Descubre el potencial. De una semilla sale un bosque. Así que no menosprecies la semilla. De una fe pequeña un monte se puede echar a la mar. No menosprecies lo poco. Con un poco de harina y un poco de aceite se alimentan muchos días una familia que ha decidido confiar. Pon tus ojos de fe en lo que esperas tener. Gloria a ti, Señor. Padre, bendigo esta tu congregación, tu familia, tus hijos. Extiendo mis manos de bendición sobre cada uno de ellos, Señor. Tú sabes las luchas, los conflictos que cada uno está viviendo, pero tú, Señor, hoy nos has hablado maravillosamente y descubrimos, Señor, que en todo hay una oportunidad para que tú te manifiestes. Señor, abrimos nuestra vida para que tú hagas algo maravilloso. Queremos verte en el medio del conflicto, queremos oír tu voz en el medio de la lucha y de la adversidad. Queremos escuchar tu consejo, Señor, recibir tu provisión en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, que cada uno de los que hoy han recibido esta palabra, acá en el templo, o a través de la radio, o a través del internet, de la televisión, Señor, que la visión de su vida pueda cambiar en esta hora. En el nombre de Jesús. Señor, que todo espíritu inmundo de lástima sea arrancado, desarraigado, echado fuera. Porque no hay lugar para tenernos lástimas. Solamente hay lugar para que tú te muestres y tú te manifiestes, Señor. Obra en nuestra vida, muestra tu gloria, tu poder. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.